tardes, profesor. Mi nombre es Candela Alonso Naguer. Voy a presentar el texto de Códigos Visuales de ECO para la materia de Lenguaje Visual 1. Los códigos visuales es un texto de Umberto Eco, publicado en 1986, como parte de su libro La estructura ausente, Introducción a la semiótica. Introducción a la semiótica visual. Eco introduce la semiótica visual como un campo de estudio que se ocupa de los signos y códigos visuales, que se utilizan para comunicar significados. La importancia de los códigos visuales. Eco destaca la importancia de los códigos visuales en la comunicación humana y argumenta que estos códigos son fundamentales para entender cómo se construyen y se interpretan los significados visuales. Ahora, los códigos visuales. Eco define los códigos visuales como un texto de signos que utiliza para comunicar significados a través de la imagen. Existen diferentes tipos de códigos visuales. El código icónico se refiere a la interpretación de objetos o conceptos a través de la imagen que se asemeja a ellas. Un ejemplo que podemos dar acá es un retrato de una persona, como puede ser el de la reina Isabel, o una foto de un paisaje. Códigos iconográficos. Se refiere a la representación de objetos o conceptos a través de la imagen, que tiene un significado convencional, que puede ser la imagen de una cruz, que hace referencia a la religión, como un concepto convencional. Códigos tropos. Se refieren a la utilización de figuras retóricas visuales como metáfora para comunicar significados. Otro ejemplo que podemos usar acá es una persona como una metáfora con una corona de flores que represente una victoria o algún signo de paz. Análisis de los códigos visuales. Eco analiza los códigos visuales en función en la comunicación y la percepción del mundo. El autor explora los códigos visuales que pueden ser utilizados para transmitir significados y crear sentido de diferentes contextos. La relación entre los códigos visuales y la cultura. Eco destaca la relación entre los códigos visuales y la cultura. Argumenta que los códigos son fundamentales para entender cómo se construye y se interpretan los significados culturales. La semiosis visual. Eco introduce la semiosis visual como proceso por el cual se crean e interpretan los significados visuales. La importancia de la interpretación. Eco destaca la importancia de la interpretación en la semiosis visual y argumenta que la interpretación es fundamental para entender cómo se construye y se interpretan los significados visuales. Semiótica y códigos visuales. La semiótica es una disciplina que estudia los signos y símbolos en la comunicación humana. Eco aplica la semiótica a los códigos visuales para entender cómo funcionan y se transmiten los significados. Esto permite descomponer y analizar los mensajes y su complejidad, abordando tanto los aspectos visuales como verbales. También el texto habla de cómo depende mucho la percepción del espectador, de la persona que está viendo esta imagen, dependiendo puede ser tanto de su cultura, su experiencia, su punto de vista, o puede ser también algo convencional, En conclusión, la importancia de los códigos visuales. Eco concluye destacando la importancia de los códigos visuales en la construcción humana y en la construcción de significados culturales. La necesidad de una semiótica visual. Eco argumenta que es necesario desarrollar una semiótica visual
que se ocupe de los signos y códigos visuales, y que esta semiótica visual es fundamental para entender cómo se construye y se interpretan los signos visuales. En general, los códigos visuales es un texto que introduce la semiótica visual como un campo de estudio, que destaca la importancia de los códigos visuales en la comunicación humana y en la construcción de significados culturales. Eco argumenta que es necesario desarrollar una semiótica visual que ocupe de los signos y códigos visuales, y que esta semiótica visual es fundamental para entender cómo se construyen y se interpretan los significados visuales. Mi nombre es Mía Nicole Fernández Ríos y estaré hablando sobre las conexiones entre los tres textos. Están interrelacionados en su objetivo común de desentrañar la complejidad de la imagen como un fenómeno semiótico, es decir, como un sistema de signos que comunica significados dentro de un marco cultural y social específico. Cada autor aporta perspectivas complementarias que, al ser integradas, permiten construir un panorama más completo sobre cómo se produce, estructura e interpreta el sentido de la imagen visual. Por un lado, en su texto de 1999, Joly introduce la imagen desde la teoría semiótica como un signo complejo, compuesto por múltiples elementos visuales. Ella enfatiza que la imagen no debe entenderse como un mero reflejo o copia de la realidad, sino como una construcción cultural cargada de códigos y convenciones que condicionan su lectura. Aquí, la autora destaca la necesidad de aplicar la semiótica para descomponer la imagen en sus componentes, analizar sus funciones y entender cómo estos elementos influyen en la interpretación del espectador. Además, Joly pone énfasis en las relaciones entre imagen y texto, señalando que ambos se complementan en la comunicación visual, enriqueciendo el mensaje y facilitando su decodificación. En su obra posterior, de 2003, Joly profundiza en esta perspectiva, enfocándose en la transición entre la comunicación escrita y la visual. Introduce el concepto de signos plásticos, que se refiere a los elementos formales de la imagen como el color, la forma y la textura de la línea, que son los materiales básicos para construir significados visuales. La autora distingue que entre estos signos plásticos específicos que tienen un significado más concreto y definido, y signos plásticos no específicos, cuya interpretación es abierta y depende del contexto y la perspectiva del observador. Estos últimos son fundamentales para generar sensaciones y emociones, aportando una dimensión subjetiva y mestiza que complejiza la experiencia visual. Así, Joly nos invita a entender que la imagen fija no solo comunica a través de referencias claras, sino también mediante elementos formales que invocan respuestas más intuitivas y emocionales, ampliando el campo de interpretación. Por su parte, Umberto Eco, en 1986, se centra en el concepto de códigos visuales como sistemas estructurados de signos que permiten la interpretación de la imagen dentro de un contexto cultural. Eco sostiene que las imágenes no son simplemente representaciones visuales, sino que están organizadas por convenciones y reglas que el receptor debe conocer para poder decodificarlas. Estos códigos visuales funcionan como un lenguaje compartido que otorgan sentido a la imagen y evitando que estos sean meros estímulos sin sentido. Desde esta perspectiva, Eco aporta la idea clave de que la interpretación de la imagen es un proceso activo y dependiente del contexto cultural, donde tanto el emisor como el receptor participan en la construcción del significado. Además, subraya la importancia de la semiótica como herramienta para analizar estos códigos y revelar las múltiples capas de sentido que puede coexistir en una imagen. La conexión entre estos tres textos se da en la complementariedad de sus enfoques. Mientras Eco establece la base teórica de los códigos visuales como sistema de signos sociales y culturales que estructuran la imagen, Joly amplía esta noción a desglosar los componentes formales, los signos plásticos, que construyen la imagen como estos que se combinan para generar significado. Joly añade además la dimensión subjetiva y conceptual que influye en la interpretación.
especialmente a través de los signos plásticos no específicos, que abren el campo a múltiples lecturas y sensaciones. En conjunto, estos textos permiten comprender la imagen como un complejo sistema de comunicación visual, que no solo transmite información explícita, sino que también evoca emociones, construye sentidos simbólicos y está en constante interpretación por el contexto cultural y la experiencia del espectador. Por lo tanto, la integración de las ideas de Eco y Joly ofrece un marco teórico robusto para el análisis semiótico de la imagen, donde se reconoce tanto la importancia de los códigos compartidos para la decodificación como la riqueza formal y subjetiva que aportan los elementos plásticos. Esto nos ayuda a entender que la imagen es un lenguaje visual cargado de significado y abierto a múltiples interpretaciones, lo que la convierte en un objeto privilegiado para el estudio de la comunicación y la cultura visual. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esto haya sido de su agrado.